¿Cuáles choques has notado conmigo cuando nos conocimos? Contigo. En pareja. Uf. Yo dije, ¿cómo puede hacerme esto? Pero no era personal. Jessa Rojas, mexicana, psicóloga, esposa. Mi esposa. No lo tiene fácil. Está casada con un alemán. No, esto no debe ser así. Yo no me esperaba tan desabrida la comida, por así decirlo. Sí. No la mandé a la fregada, pero sí, pues Sí, es que aparte media ni fregada. siquiera me hubiera entendido. Ay, es que no quiero decirlo de una manera que me abucheen o que me vea grosera, pero quiero. ¿Te acuerdas de tu primer choque cultural? Sí, yo vivía en Hidalgo y después en la adolescencia nos mudamos a Ciudad de México. Y ya en Ciudad de México pues me di cuenta que todo era más rápido, todo más ruidoso, no podía jugar tan libre afuera en el jardín, era como todo totalmente diferente. ¿Qué edad tenías cuando te mudaste a Ciudad de México? Cuando regresamos a Ciudad de México tenía como yo creo que 12 años. Órale, adolescente. Adolescente, sí. ¿Viajaste en algún momento, de hecho, antes de conocernos, viajaste por Europa, solita? Sí. ¿Cómo llegaste a ese deseo o a ese querer? ¿Hubo algo que te impulsó? Sí, primero mi abuelito siempre se emocionaba con los nuevos lugares y enseñarnos que ir a caminar y que un nuevo río y que un nuevo lago, etcétera. Entonces siento que de ahí nació un poquito la idea de seguir conociendo. Yo empiezo a crecer a mis 18, 17 más o menos y yo me empiezo a disque ir con amigas a algún lugar, ¿no? A algún estado de la República. Pero no es cierto, la mayoría de las veces me iba sola. Porque yo quería seguir conociendo y ya, o sea, ya era mayor de edad porque ya me podía, me acuerdo, subirme en el bus y todo. Y de ahí empezó como esa hambre de seguir conociendo. Viajé mucho dentro de México, solita, y me iba en el bus hasta una vez, duré 17, 18 horas en un bus. Porque fui a... Chiapas. No, fui a Veracruz, a Cozoleacaque, Veracruz. ¿Solita? Sí, porque había una banda de música. Y también, claro, por amigos que me habían enseñado la música. Y yo dije, bueno, pues no, qué tan difícil, ¿no? Puede ser ¿Cuántos irse. años tenías? Ahí ya tenía como unos 20, yo creo. Ah, ok. Ajá, ya no estaba tan... Pero por lo que tengo entendido, que en México sí, en muchas familias, está cañón, incluso como si ya tienes 20, 20 y pico, como Ey. salirse de casa. Sí, O sea, de, hey, me voy de viaje. Yo tengo amigos que hasta sus casi 30 pidieron permiso. Por ejemplo, yo me salí de mi casa a los 21. Sí, yo me salí como a los 19. órale. Pero siento que mi familia no es tan tradicional ni tan convencional. Entonces creo que eso ayudó mucho que yo pudiera ir y hacer y deshacer. Obviamente mis papás nunca estuvieron de acuerdo que me fuera sola o que me saliera tantas veces y mi mamá siempre me decía, como, cuando se dio cuenta que yo de verdad lo disfrutaba y que ahora se lo agradezco mucho a mi mamá, siempre me decía, disfruta por dos, acuérdate, por ti y por mí. Y yo ya decía como de, ay, pues sí, porque a ella no le dejaron nunca salir, nunca hacer todo esto que yo hacía. Y mi papá, no, bueno, pegaba gritos en el cielo todo el tiempo y mi mamá tenía que cubrirme. Fue con una amiga, fue con no sé quién, Órale. todo, etcétera. Siempre me cubría Buena todo aliada. el tiempo. Era buena aliada mi mamá para cuando yo me salía. Pero sí también siento que influye bastante que mi familia no es tan convencional, o sea, no es como de que te quedas en casa y te amarro y no sé qué. Y también yo fui medio rebelde a la hora de ese tema, de, ¿sabes qué? No, como que siento que el haberme mudado a la ciudad me hizo darme cuenta de la capacidad que tenía de hacer y deshacer conmigo misma. Entonces, pues sí, aproveché, la verdad, mi tiempo, mi libertad, cuanto pude, porque yo también decía, no sé en qué momento mi papá se va a cansar de que yo ande de loquilla viajando sola y pues me va a decir, ya no, te encierro, ¿no? O algo. Obviamente nunca pasó ni nada, pero pues sí, yo decía, voy a aprovechar cualquier fin de semana que esté solita o que esté con tiempo para salir. Comenten abajo a qué edad se salieron de la casa. Eso me interesa muchísimo porque sí, es como muy, muy amplio, pues, ¿no? Algunos salen temprano. Hace poco, a las barras donde entreno, tuvimos esa discusión ahí entre los señores. Porque uno decía, no manches,
como uno decía que tenía hijos, y me pregunto, Jan, ¿a qué edad te saliste? Ya, pues a los 21, ¿ves? Dijo a su amigo, es que no sé qué, mi hijo no se quiere salir de la casa. Sí, Y él quería, pues, que ya se empezara saliera. ajá. ¿Por qué crees que es eso en México? Bueno, también escucharon en Italia es parecido, que sobre todo los hombres se quedan más tiempo En con la casa. mamá. En México pasa que es como que incluso ni siquiera te sales, te casas y ahí vives y armas tu cuarto arriba de la casa de tus papás o lo que sea y ahí te quedas. Pasa muchísimo, muchísimo. Pero si tienes O un vives muy novio o una cerca. novia Ujú. que quieres llevar a tu cuarto para mostrarle el cuarto, pues, ¿cómo le haces? O Sí, sea, que no importa, o sea, obviamente no, hay momentos, ¿no? Y también como adolescente o después de la ausencia, pues agarras tus tiempitos y de ahí de alguna manera le buscas. Pero yo me he dado cuenta que en México las mamás o los papás o la familia en general prefieren de que tráete a la novia o tráete al novio y aquí que vivan y aquí no sé qué, prefieren como tenerlos ahí para ver que estén bien, no sé, tengan un buen trabajo, coman bien, etcétera, a dejarlos como libres. Digo, no todas las familias, no generalizo porque también conozco personas que ya vete y no pasa nada, pero no sé, es como una costumbre, como una aprensión. Le llaman familia muégano, que es como que siempre estar juntos, aunque te cases y aunque tengas hijos y todo, y a muchas abuelitas les hace muy feliz tener ahí sus nietos y la nuera y todo. mencionaste el tema de los adolescentes. Mm, en México está bien visto, mal visto. Muchos morros hoy en día empiezan, bueno, ya incluso en mi edad, empezábamos a tener como relaciones Ajá. a los 15, Ok. 16, algunas personas incluso un poquito más antes todavía. Em, Aquí en México he visto cómo hay muchos hoteles Sí. y muchos van a hoteles, ¿no? En Alemania es bastante normalizado que, güey, o sea, no pasa nada, invita a tu novia, novio, a Novio. la, sí, a la, a la casa y, o sea, yo tuve Y no mi, pasa mi, nada. mi primera vez a los, En tu no sé, casa. sí, mi mamá abajo estaba haciendo la siesta. Oh. Eso, Ok. pues tengo entendido porque, bueno, voy al parque, ¿no? Y en Ujú, todos lados veo adolescentes así besuqueándose. Y ujú. pienso, ay, pobrecitos, ¿no? O sea, no Sí, tienen otro lugar ahorita. eso no pasa en México. No es muy normal No es eso. muy normal ni muy común. Creo que muy contadas serían las personas o las familias que dejen hacer eso a sus hijos adolescentes. Por ejemplo, a mí no. O sea, yo me acuerdo que tenía noviecitos a los 16, 17, me iban a visitar y ni siquiera pasaban, aunque me visitaran. Ahí afuera, en la calle, platicar en la banqueta o en la plaza, a algún lugar, a un helado, etcétera. Pero jamás que pase y que vaya a tu habitación, jamás. Yo también voy a pensar, ¿cómo voy a ser yo como papá? No sé. A ellos sí los voy a dejar libres, la verdad. Siento que explorar Bueno, le y voy a tener el decir, control de es sí, más, sí, más fácil, es sí. mejor. Sí. No, sí, obvio, sobre todo en esa edad, ¿no? Las hormonas y así. Claro, claro. Pues sí, no sé decir, por lo menos usen gomitas. Preservativos. Es que sabes que también se exponen o te expones a que sea en cualquier lado, Sí, eso ¿no? sí. En cualquier hotel ahí viejo, feo, de 3 pesos y que aparte, ¿qué tal que si alguien entra, un loco, algo? O sea, se presta como a esas situaciones también. Obviamente también, no sé, si vives cerca de un bosque, pues se presta que se lleven a tu hija o a tu hijo al bosque, ¿no? Eso sí. Y es como de qué tan cómodo puede ser o qué tan bonita experiencia va a tener en sus primeras veces o sus primeras experiencias. Entonces yo soy súper pro de que pasen a la habitación y ahí hagan lo que Bueno, quieran. si yo tengo, yo le voy a hablar primero al tipo, oye, carnal, no Pero ¿y te si pases tienes, de lanza y si si no te tienes hijos, rompo las... puros hombres? Si son puros hombres, No, sí, claro, sí, también eso. Ya. es más como, ¿no? Sí, no sé cómo reaccionaría, la verdad. Estuviste en Ciudad de México y de ahí sentiste el impulso de quisiste conocer más el mundo. Conocer más, todo el tiempo conocer, hasta que me fui a Europa solita. Ok, Es eso que fue antes de que nos conociéramos. eso fue antes que nos conociéramos y primero fue como, sí lo voy a hacer, sí me voy a ir y la verdad es que yo soy mucho, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, pero no investigo nada del lugar a donde voy a ir.
No investigo nada, ni qué mercado, ni nada. Solamente obviamente los hoteles o los Airbnb o los lugares donde me voy a quedar, pero no investigo nada. Dejo que el lugar me sorprenda. Entonces, cuando llego a Italia, pues me doy cuenta de un montón de cosas que realmente me sorprendieron y pues que no me esperaba. Ahí hay otros choques culturales. Otros choques culturales más fuertes. ¿Cómo cuáles? Pues para empezar, obviamente, el idioma, como yo decía, bueno, no lo voy a practicar ni voy a leer nada, porque aparte también iba a visitar amigos allá que hablan perfecto español, son italianos, entonces yo decía, bueno, no voy a necesitar mucho. Pero las primeras semanas que yo iba a estar sola en Italia dije, igual y se entiende el italiano, pero no todo se entiende, entonces fue como, y luego compré un boleto de bus, era a las 3:50, ejemplo, el bus, y yo no pensé que fuera tan puntual el bus, y sí, fue muy puntual. ¿En Italia? En Italia, y se me fue. Órale. En el aeropuerto, se me fue, y llegué hasta las 12:30, 1 casi de la noche a mi Airbnb, y caminé por mucho tiempo, yo creo como 2 kilómetros con mi maleta, porque no sabía qué tan puntual era. Entonces ese fue mi primer choque y dije, no puede ser, no puede ser. Y aparte también otro choque fue que no había internet en todos lados como aquí en Ciudad de México. Es Aquí que eso también digo y está nadie me lo cree. Está cañón. Aquí en Ciudad de México vas al metro internet. Te paras afuera de un lugar, internet. Te vas a una fuente, internet. Parque, internet. Todos lados internet. No solo en Ciudad de México, también en otros lados. En otros estados de la República, Sí. claro. Y yo pensé, bueno, pues Ciudad de México se supone que es tercer mundo, ¿no? es. Y no lo es, en realidad, cuando ya ves esta perspectiva. Y llegando a Italia yo dije, bueno, no voy a comprar un chip, no voy a comprar nada, porque pues aparte es carísimo, el internet ni siquiera lo voy a ocupar a tanto, porque se supone que pensé que iba a haber internet por todas las... Pues no, error, no. Ni siquiera en el aeropuerto, ni un peso de internet. Yo así como de, wifi, y todas así como de, no. Sí, así como de, ¿qué estás hablando? No hay. O sea, sí hay, pero obviamente tienes que pagarlo o meterte a un lugar o ni siquiera a veces los restaurantes tienen. Entonces, para mí eso fue un choque muy fuerte porque yo dije, ¿de verdad? No, y en Ciudad de México sí hay internet en todas partes. Pero bueno, llegué tarde y así fue mi primer choque. O sea, fuiste a Italia y después ¿a dónde fuiste? Después me fui a Noruega. ¿En alguno de los dos países experimentaste como experiencias malas con las personas, como racismo, de ese estilo, xenofobia, algo así? No, en Italia cero, todo lo contrario. Siento que los italianos son casi igual que los mexicanos, te ayudan para todo y son muy amables. Nadie fue grosero conmigo ni grosera, nadie. Hasta llegando a Noruega, al aeropuerto de Oslo, tuve que esperar muchas horas en el aeropuerto, hasta dormí yo creo un par de horas ahí. Y le pregunté a una señora noruega que se veía muy amable, así, muy bonita. Yo decía, pues esa señora se parece a mi abuelita, le voy a preguntar. Y no recuerdo qué le pregunté porque yo no podía imprimir mi ticket, estaba poniendo mal el código, una cosa, y me vio así como de arriba abajo y dijo como, no, y me habló en noruego aparte, se dio la vuelta y ya. Y dije como de, pues si no le estoy pidiendo limosna ni nada, o sea, me sentí como mal, como de, quítate, no me hables. Fue la única vez que sentí eso, nada más. Bueno, y también en el hotel de Noruega llegando a Narvik, que fue donde me quedé ahí muchas semanas, pero con los chicos de recepción, o sea, porque aparte mi inglés no es tan bueno y ellos hablaban puro noruego, entonces yo tratando de traducir, todo el tiempo me decían, no sé qué, o sea, como haciéndome entender otras cosas y yo decía, qué mala experiencia, estoy pagando por este hotel, ni siquiera me entendían si yo podía ir a comer a su restaurante o no, o sea, un montón de cosas, pero sí, en Noruega fue, pero también porque el tema cultural ahí con ellos de la frialdad o de la amistad o está cañón, o sea, son hiper fríos ellos sí. Hace 2 años cuando fuimos a Alemania, ¿cómo viste los alemanes versus los noruegos versus los italianos, por ejemplo? Bueno, ahí creo, pues sí son obviamente más cálidos comparados con los ¿Neta? noruegos. ¿Los sí. alemanes? Los alemanes, Wow. sí. Incluso en mi región. Sí. Es que mi familia es la onda. Sí, totalmente. Tenemos Pero sangre también- latina, pero Ándale, salimos todos yo güeritos. creo que sí, yo siempre pienso que tu mamá tiene sangre latina, era latina Ajá, era latina en otra vida, siempre lo pienso. Pero también siento que influyó bastante, obviamente, que iba contigo, ¿no? Al ver que ya vienes con alguien de la región o del país o del lugar, pues obviamente el trato es totalmente diferente. Pero sí, los sentí de hecho más cálidos a los alemanes. Órale. Y eso que, o sea, tengo muchos amigos mexicanos cuando van a Alemania, úpale. O sea, primero, los primeros
3 meses les cuesta, porque es más difícil socializar. Por ejemplo, hoy me di cuenta otra vez aquí, qué bonito en México, ¿no? Pasas por el parque, cuando tienes contacto visual con una persona, incluso te saludas, ¿no? En Alemania, güey, o sea, si alguien te saluda en la calle, o ya lo conoces de esas un chingo, o es, no sé, es un vagabundo que te quiere talonear o algo, ¿sabes? Así como, no hay de otra, casi. Y aquí qué onda, señor? ¿Cómo estamos? No sé qué, ¿sabes? Aquí hablas con todos, hablo con los de la basura, con todos. Sí, y así es Italia también. Ah, qué padre. A mí me pasó muchísimo que todo el tiempo yo iba caminando, yo siempre sonrío a todo mundo, no me importa si me devuelven o no la sonrisa, yo siempre voy como sonriendo, tratando como de saludar o expresar como amabilidad. Y así igual en Italia todo el tiempo me lo devolvieron. Y mucha gente me ayudó en muchas ocasiones que me perdía o que no sabía dónde ir o recomendaciones. Y siento que los italianos son muy parecidos a los mexicanos. ¿Qué fue tu choque cultural más grande en mi país, Alemania? En tu país, yo podría decir que la comida. Oh, ¿cómo? Sí, fue como, yo me esperaba obviamente que fuera otro tipo de comida, por piedad, pero, ay, es que no quiero decirlo de una manera que me abucheen o que me vea grosera, pero quiero decir una cosa que una vez una persona de Costa Rica me dijo, y me dijo, es que a los mexicanos es muy difícil impresionarlos con la comida. Pues sí. Y dije como, se me quedó muy grabado. Y cuando llegamos a Alemania y comimos los primeros platillos, para mí fue como de, no, esto no debe ser así. Yo no me esperaba tan desabrida la comida, por así decirlo. Desabrida. Sí, pero es que yo soy mucho de condimentos también, creo que influye ¿cómo? bastante. Chile. Deja del chile, siento que le hacía falta sal, comino, pimienta, a todo. Yo sentía eso. Digo, obviamente, pues porque no estaba acostumbrada. ¿Y el pan qué tal? El, el pan es muy rico, pero tuve una crisis del pan Ya no en quiero pan. en una ciudad Así me dices. y le dije allá casi llorando, ya no quiero pan, por favor, ya no me des pan, no me lleves a un lugar de pan, porque ahí el pan es como la tortilla aquí. Pero yo también no soy una mexicana muy convencional porque yo no como tortilla. Entonces, ni estoy acostumbrada ni tortilla, ni el pan, ni nada. Y comer todos los días eso para mí era como, ya no quiero, por favor. Sí creo que fue mi mayor choque en la comida. Yo me acuerdo una vez que estuvimos en la isla, en el Mar del Norte, y todavía era como pandemia, post-pandemia, porque era 2021. Y tú llegaste muy como asustado otra vez a la playa. Yo te dije, ¿qué te pasó? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Tuviste un choque con una persona? Sí, con una señora muy grosera. Muy grosera. Fui al baño y era como justo pandemia, pospandemia un poco, pero te seguían pidiendo cubrebocas en muchos lugares, pero no en todos. Entro al baño y una señora me empieza a hablar en alemán, que me ponga el cubrebocas, es como la mask, y yo así como de, no, y yo no traía, pues iba en bikini, sin chanclas, sin nada. Hacía un calorón. Hacía un calorón, o sea, yo no traía nada, no traía nadie, o sea, y aparte había entrado otra señora antes que yo, alemana, y no había traído cubrebocas. Y ella así como regañándome. Y yo pensé, esta señora es la señora de los baños o la que coordina aquí alguna cosa. Y solo me salí y dije como de, bueno, espera que se fuera. Y me metí y ya hice lo que tenía que hacer y me salí. Y yo regresé súper enfadada porque no le pude decir nada, como de, y obviamente le decía en español o con mi poco inglés de, es que no traigo cubrebocas y voy rápida, o sea, le trataba como de explicar por la señora así, solo gritándome, la mask, no sé qué, pero así una regañada que me dio, que me puse yo creo que 1000 colores. ¿Y qué le dijiste? Pues solo le dije como de, sí, ya, no sé qué, y le hice así como... Yo creo que te la mandaste a la fregada. Pues no la mandé a la fregada, pero sí, pues es que aparte ni siquiera me hubiera entendido. Y solo fue como, sí, y me fui ya, me di la vuelta, esperé que se fuera y me metí al baño y... Es que a los alemanes les gusta mucho eso de instruir les encanta. A los demás. Sí. Es wow. Sí, yo también tuve choques ahí, güey, güey, ¿qué me estás hablando? Es así, güey. Que lo hocico. Sí, les encanta instruir. Me acuerdo que también fui al súper ahí en esa isla y yo estaba buscando una sopa porque yo no puedo vivir sin sopitas.
y una señora se acercó, dijo como de, ¿qué buscas? Igual en alemán, y yo ya había sacado como una foto de la sopita que buscaba específica, y ya fue como esto, y ella, no sé qué, y así trajo más gente para que ayudaran, o sea, fue amable, pero como instruyendo a todo mundo, y así como de, ay, es una simple sopita, no quiero causar problema ni nada. ¿Cuáles choques has notado conmigo cuando nos conocimos? En pareja. Uf, déjeme sacar mi lista. No, no mucho. Siento que ya estás o estabas muy mexicanizado. Entonces, no había tantos, pero sí el tema de las reglas y del tiempo, sí era un pequeño conflicto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo recuerdo una vez íbamos a ir a X lugar, Coyoacán, ejemplo, y podía haber un camino que podíamos dar la vuelta o algo, pero no sé si era porque tú querías enseñarme unas calles específicas, pero ibas con el Maps y dijiste como de, no, por aquí. El Maps me dice que por aquí. Yo sí, pero creo que también por acá se puede y podemos no sé qué y ver otra cosa. No, el Maps dice que por aquí. Y fue como, ok, amigo, está bien. Entonces siento que comúnmente quieres seguir exactamente la regla como lo dice en el manual. Me maman las reglas. Sí, somos un poco apegados a los planes, ¿no? Sí, claro. Sí, poca flexibilidad dicen sobre los alemanes que tenemos, mientras como el mexicano siempre está improvisando. Exacto. El alemán es más bien, bueno, estoy generalizando ahora Claro. un poco, pero la cultura es, si tienes 10 horas para hacer una chamba, o sea, mínimo 7 horas se la pasan de planear en detalle y 3 horas de ejecutar. Como, no sé, en Sí. México, ¿cómo sería? Probablemente, no sé, media hora de planear, ¿qué onda, chavos? A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Ahorita así, y ya. Es que va saliendo las cosas. ¿Va saliendo o no va saliendo? O no va saliendo y te regresas y tienes más ideas. Siento que eso tenemos muy buenos los mexicanos. Somos muy versátiles, perdón, y muy pilas a la hora de ocurrir, de que se nos ocurra algo, de la ocurrencia. No importa si es trabajo, ropa, cosa, lo que sea. Somos muy ocurrentes y rápidos a la hora de hacer ese tipo de, o tomar ese tipo de decisiones. No sé, se cae algo, ¿no? La cortina, ejemplo. Y a lo mejor el alemán ya está pensando como, chin, tengo que comprar otra vez el bastidor para la cortina y marcar y que los clavos y medir. Y el mexicano es como de, güey, una cuerda, no tienes cuerda, quítate las agujetas. Si urge, órale, amarras las agujetas y lo pones. Es el ingenio mexicano. Es el ingenio mexicano y sale porque sale. Entonces siento que a veces es buena dinámica tú y yo porque tú tienes como eso, el límite de las reglas y yo como de no, puede ser así y de alguna manera hacemos como un match bueno porque tampoco me voy a lo extremo de ponerle cinta adhesiva a la lámpara del coche, pero tampoco nos vamos al extremo de comprar la nueva y ponerla, o sea, es como de Sí. hacemos buena mancuerna ahí. Sí. Y cuando empezamos a vivir juntos, que fue después de pocos meses, de hecho, Ujú. ¿qué choques tuviste ahí conmigo? Eh, Bueno, pero creo que eso es más personal. Pero bueno, una vez Jan me pidió que le hiciera un té verde. Y yo, pues, dije, pues un té verde normal, los de bolsita teníamos. Le hice un té verde y le puse la bolsita, recuerdo, y ahí lo dejé. Y dije como de, ay, ya, por cierto, ahí está tu té, pero como 10 minutos después, una cosa así. Y Jan dijo como de, ¿cuántos minutos pasaron ahí el té? Y yo como, no sé, 5, 6, no sé, no los conté. Es que el té verde solo necesita 3 minutos, Dos. 2 minutos, no A sé 70 qué. grados. A 70 grados. Y yo, ¿what? ¿De qué me estás hablando? Es que entonces este té no sirve. Y lo tira, y lo tira. Y yo como, ¿what? ¿Pero qué estás haciendo? Yo me ofendí, de verdad, yo me ofendí. Y hasta dije, ay, te quedas con tu té, ya me voy a mi casa. Eso pasó por mi cabeza, pero era pandemia. Y yo dije, ¿cómo puede hacerme esto? ¿Cómo puede tirar el té? O sea, Pero no era personal. yo sé que no era personal, pero ya después lo entendí y yo hasta pensé en un momento, seguro está estresado por la pandemia, pues sí, También un poco. pobrecito, o sea, como traté de entenderlo,
pero para mí fue como de, es un simple té, no había por qué tirarlo. O sea, yo me lo pude haber tomado así sin problema y no pasa nada. Sí, pero tiene que ver con, bueno, no quiero explicar ahora. Pero Tiene que ver con la teína / cafeína que se libera y es que cambia el efecto del té cuando lo dejas de reposar más tiempo. y también tiene que ver con mi señora suegra, y está viendo esto, le mando un saludo. Le enseñó también a que realmente el té tiene que estar muy poco tiempo. O sea, sí tiene sentido, obviamente. O sea, si quieres que te empieza, o sea, el té Que te haga verde. efecto, pues. Ajá. Justo, yo me acuerdo que en Alemania tu mamá y me sacó la bolsita de mi té de manzanilla, de mi taza, me dijo como, Jess, el té ya, y yo, sí, ahorita lo pongo, y llevó un platito, y me dijo, aquí ponlo, como que dijo, ya pasó el tiempo, ya tienes que quitar la bolsita, y ahí entendí, pues sí, su mamá le enseñó, es un tema cultural alemán, y ya, te perdoné por el té mucho tiempo después. Sí, mucho después. Y después, o sea, no me lo dijiste en el momento, pero me lo dijiste mucho después de que estabas pensando en irte ese día a tu casa. Sí. Yeah. Ok, ahí me habrías dejado solito en el Con barrio. tu té, sí. ¿Y has tenido como choquitos culturales sin pena, sin pena, por ejemplo, con mis papás? Solamente el semáforo una vez en Alemania, solamente íbamos tu papá y yo, y el papá de Jan es muy así, firme, o sea, es muy amable, muy agradable, pero realmente sigue las reglas y es muy correcto. Y íbamos él y yo a buscar a tu mamá y tú estabas en el fútbol, creo. El chiste que íbamos solos, tu papá y yo, y estaba el semáforo en rojo para nosotros, caminando, y no venían coches. Entonces yo estuve así a pasarme, como volteé para todas partes, como aquí en México, y me voy a pasar, y tu papá me detiene así como del brazo y me dice, no, en Alemania esperamos. Y yo, ok, y esperamos a que realmente se pusiera en verde cuando ni siquiera estaba ningún coche. Yo dije, bueno, pues tengo que esperar, obviamente, ¿no? Estoy aprendiendo de su cultura, de su país, y no me ofendí ni nada, solamente fue como de, ok, y ya. Y con tu mamá el orden, eso sí, su mamá es extremadamente ordenada, entonces, Yo creo que ya eso es un talk. pero siento que también es mucho de casi todos los alemanes, o las alemanas, más bien mujeres, porque a sus amiguitas y las señoras que conocí de tu mamá, sí son muy ordenadas, o las vi muy ordenadas, como que tienen todo específico para cada cosa, como las bolsitas para X cosa, ¿no? No sé, X ingrediente, o sea, también aquí, pero es como un poco más versátil la cosa. Ok. Lo que me quedó muy grabado, lo que tú dices como psicóloga, ciertos, no sé, trastornos psicológicos, Tendencias, ajá, que dices siempre es lo genético, es un factor, social, luego lo social, que es la sociedad, y luego lo familiar. lo familiar. Y yo realmente siento como en Alemania es muy cañón. O sea, sé muy poco o sea, no todos son autistas, ¿no? Pero hay una ligera tendencia de súper obsesionarse a veces con números, Ujú. reglas y formas. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, yo me acuerdo de que me daba mucho gusto de solo caminar. O sea, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y como hay estos cuadros en los que caminas. Ujú. Que, o sea, yo me saltaba algunos y todo tenía que ser divisible por 3. Y me daba gusto. Siento como también puede ser un factor cultural, tal vez, no lo sé. Claro, y aparte tenías todo, ¿no? También lo social, en la escuela te enseñaban Sí, mucho muy eso, cañón, el muy cañón. orden, etcétera, números, y también lo familiar, ¿no? También Sí, tu entorno familiar. Entonces se activó los 3 factores para que fuera ese pequeño toque, digámoslo así. sí, Tampoco es sí. como que ahora en día Exacto, lo sí, hagas, sí, ya, sí. ya pasó. No, ya pasó, fue una fase, pero sí me Ujú, ujú. acuerdo de eso. Sí. Y aquí veo a los niños mexicanos felices, despreocupados, jugando, ¿sabes? En la Y- tierra, sin No. importarles. ¿Has tenido tú en algún momento una sensación donde dijiste, no manches, está demasiado cañón, tal vez no voy a lograr a superar este reto del choque cultural, o sea, conmigo o con otras personas? Yo creo que
sigue siendo un poco un reto este tema de, de las reglas o de ser más flexible. Sí, Sí, flexibilidad es flexibilidad y paciencia. paciencia. Siento No que tengo nada de paciencia. cero, ya tienes cero tolerancia o cero paciente para ciertas cosas, claro, ahí tiene sus excepciones, pero para la mayoría de las cosas, de procesos, de esperar, Lo que me desespera no. mucho, por ejemplo, es falta de minuciosidad. Ojo para el detalle. Me deja hervir la sangre a veces. Y yo sé que lo tengo que trabajar en mí, Sí. pero es como yo veo a mis compañeros y yo creo que muchos son muy, muy parecidos a eso. Sí, Les, sí, ¿sabes? totalmente, Y yo totalmente. también, o sea, hablando también con mis compas que conozco alemanes acá en México, que Sí. todos hablamos de lo mismo. No manches, no vas a creer lo que me pasó el otro día que fui al Oxxo y no sabes lo típico. Oh, esa es la típica, bueno, Que la incluso caja eso, no sirve, de lado. pues sí, es como tú dijiste, aquí además esa flexibilidad. Pero Sí. por eso me encanta Ciudad de México, aquí las cosas son más Son más rápidas, mucho sí, más. eso sí, más rápido. Sí, siento que eso todavía sigue siendo un poco un reto, la flexibilidad y la paciencia, porque yo no sé de dónde lo saqué, pero soy en extremo paciente, no me importa como muchas cosas y digo como, bueno, va a suceder, espero. Claro, cuando hay prisa, ¿no? Y si me exalto un poco y digo, bueno, ¿esto qué? Pero sigue siendo como un reto para mí el no ver reflejada la paciencia en Jan y que de repente es como, por favor, agarra paciencia, hasta quiero como ponértela de mí para que seas o paciente o tolerante o a ciertas cosas. Pero bueno, es un tema cultural que al final va a seguir siendo y no se puede cambiar 100%. No se puede. Igual también es un poco personal, pero obviamente ahí lo cultural está Es cañón. un factor Yo me importante, acuerdo sí. cuando llegué con Mo a México, no manches, o sea, a veces después de un día de trabajo, nos sentábamos con un cafecito y repasábamos el día y así. Y, güey, o sea, era de, ¿cómo le vamos a hacer esto acá, güey? O sea, sin volvernos locos Sí. en el proceso, ¿no? Pero creo que ya nos adaptamos también Claro. en el sentido de si hay más tolerancia y más flexibilidad sobre todo. Sí, sí, totalmente. Yo siento que sí, ya obviamente con el tiempo, pues te adaptas y te vuelves más flexible y más tolerante, porque si no, entonces pues vives enojado toda la vida, ¿no? O así como, oh, que suceda alguna cosa. Entonces siento que sí, ya de alguna manera transformaste ese hábito cultural alemán. ¿Y para ti qué otros temas o choques culturales tuviste al llegar a México o sigues teniendo inclusive? Pues yo me acuerdo cuando llegué a Guadalajara hace 11 años de intercambio. Yo nomás me acuerdo de que salgo del aeropuerto y me quedo así en las ventanas mirando, ¿no? Porque todo, literalmente, todo era tan, pero tan diferente. Y lo primero, lo que me quedó muy grabado acá eran las trocas con las personas en las superficies de carga. Porque en Alemania te multan, ni de pedo. Sí. También, 3 personas en una moto te multan. Si no te pones Casco. el casco, te multan. Si no te pones el cinturón, te multan. Bueno, se supone aquí también te deberían multar, pero Todo eso se nunca supone me también aquí, pasó. sí. Eso fue uno. Otro, claro, mucha gente que te queda mirando porque te ves algo como diferente, y me incomodó mucho, entonces me compré una gorra en el comienzo. Y luego no entendía que era güerito, porque todos me decían eso, y yo pensaba que era como, amigo y así, y ya luego me enteré que tiene que ver con la apariencia, con el pelo y con tu color de piel. Después dije, güey, pero está raro, ¿no? Porque nosotros en Alemania nos crían mucho con ese tema de tener mucho cuidado, de no hacer insinuaciones sobre el color de piel. Está como medio mal visto, ¿no? Ajá. Por nuestro pasado, o sea, somos hipersensibles con eso. Y que luego, ¿sabes? Como cuando estás con los mexicanos, ¡ay, qué pasó, güerito! ¿No? Y había otro compa que era estadounidense y le decían negrito, ¿no? Yo, no manches, oye, su madre, ¿no? Y el güey también se agüitó primero, porque para los gringos también es otro pedo. Sí. Pero ya poco a poco nos soltamos y ya después lo apreciamos mucho porque lo que me gusta mucho de México, que son muy cotorros, pues.
y no Sí, no te agüitas por Ujú. alguna crítica o alguna cosa a tu físico. Digo, es que desde niños, ¿no? Poner apodos en la escuela es como muy normal y apodos hirientes. O sea, los niños, me acuerdo de mi época, o sea, de que el frijol, ¿no? A un niño negrito. No Y güey, manches, eso eso es está mal, horrible. Ahora de eso adulto está es como mal. de, Es pobre bullying. niño. Es bullying, pero pues así le decían y el frijol se aguantaba y también les regresaba y el gordo y el tortas y el no sé qué. O sea, al final del día te aguantas. No, eso también está cañón y bueno, tampoco lo quiero glorificar porque yo he visto eso en grupos, círculos de amigos, hasta familias, hacen mucho ese bullying, pero lo hacen para todos un poco. Y yo digo, wow, está cañón, ¿eh? Y hasta como pasan esa barrera física a veces, Sí, ¿no? Como que lanzapes, güey. O yo tengo, güey, a mí alguien de mis, o sea, si haces eso en mi pueblo, te agarras a madrazos. totalmente. Creo ¿Sabes? que Y sí aquí se la ve. gente como si se, más como se aguanta. Y lo que también me sacó mucho de onda era que una vez salíamos de fiesta y ya me dio mucho sueño. Y éramos como 7 mexicanos y un alemán. Y yo dije, "Ey, ¿saben qué? Ya me voy a casa. Ay, no manches, pinche, ya no seas putito, ¿no? O sea, con Sí, todos sí, sí, sí. esas palabras, ¿no? Güey, quédate, no sé qué. O sea, de como cuando te quieres salir del grupo, es como, güey, La no. presión social es Sí. fuertísima aquí, Y sí. también lo siento en las familias. Bastante, bastante. Siento que eso debería así de cambiar un poco porque sí influye mucho. Conozco gente que por presión social fuma y se hizo adicto al cigarro o tomas. O sea, yo recuerdo sí que la presión social es fuertísima aquí de, ay, ¿cómo te vas a ir? Ay, no te vayas. O, ay, ¿cómo no vas a fumar como nosotras? ¿Cómo no vas a tomar como nosotras? ¿Cómo o sea, un montón de cosas. Y igual en la familia, es verdad. Siento que sí eso está muy fuerte y muy marcado aún. Sí, como ese colectivismo y siempre como Sí, si todo hacia, bueno, yo digo como manada, ¿no? ujú. Como muégano, yo les digo muéganos. ¿Qué es eso? ¿Muéganos? ¿Conoces el dulce? ¿Muégano? No, te voy a comprar uno. Es como una galletita inflada, pero pequeñas galletitas infladas pegadas con un caramelo muy rico. Entonces, muégano es que siempre vas junto, junto, junto. No, no se puede separar Sí. nadie de ahí porque entonces, error. Eso creo que también escribía el escritor mexicano que ganó el premio Nobel de literatura, Octavio Paz, Ujú. de que los mexicanos siempre tienen ese fuerte apego hacia el grupo. Sí, está cañón, está cañón. Creo que ya cada vez menos, obviamente, y también depende de dónde vivas, Sí. pero sí, sí, está fuertísimo. O sea, la familia para un mexicano influye bastante. Que si la tía te dijo, la tía se ofendió, la tía bla, 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 quiere ir de vacación a no sé dónde, todos van, ¿no? O la abuelita, o la mamá, o el papá. Pero sí influye bastante que a veces no puedes dar tu propia opinión porque la jerarquía de la familia se puede ofender. Entonces sí, sí sigue un poco marcado. Claro, pero lo familiar también tiene lo bonito, ¿no? Ujú, Como ujú. en qué parte del mundo ves eso, ¿no? Que todos están ahí Sí, reunidos eso en sí. la playa, ¿no? Pasándolo chido. Con un bocinón. Así no, son los chilangos. Sí. Un cumbión. ¿Qué sería tu consejo para mexicanas, mexicanos que tienen pareja del extranjero para superar los choques culturales fuertes que has experimentado, por ejemplo, conmigo? Paciencia y, y amor. Mucho amor. No, y diversión. Digo, al final del día no todo es malo. Yo cada vez que tengo un choque para contigo, siempre lo pienso como, es divertido, siempre va a haber algo nuevo, siempre va a sacar una cosa nueva. Entonces también se vuelve una relación no aburrida, ¡Qué sino todo lo divertido! contrario. Qué divertido saber de sus talks de mi pareja. Jan empezó a contar las cucharas y se dio cuenta que falta una Que y ahora falta una se para... sacó de onda. Sí, o sea, al final del día creo que paciencia y amor. Y no solo creo que en las relaciones internacionales, sino también en cualquier otra relación. Pero creo que una relación internacional tiene ese plus de que siempre va a haber algo nuevo, algo divertido. Sí, como una experiencia más. Es como dar un paso más.
Y es cierto lo que dicen sobre los alemanes, que no somos tan apasionados, que somos fríos. No, yo creo que no. Yo creo que es todo lo contrario, al menos tú conmigo. Creo que a veces eres más cariñoso que yo inclusive. Y también lo he notado, por ejemplo, tu familia es muy cariñosa también. Entonces, creo que no. Yo creo que solamente por fuera. Si estás fuera del círculo o del el lugar, ¿no? Difícil Es entrar. difícil entrar, pero ya que estás dentro, ya te das cuenta que de verdad te apapachan, te aprecian, se preocupan, que ya existe este cariñito, el abrazo y demás. O sea, no es que sean fríos, simplemente siento que no confían tan fácilmente en las nuevas personas, siento. ¿Y tú, para conmigo, hay algún choque cultural fuerte que viviste o que sigues viviendo? Pues a veces digo que estás pensando en flores. Sí, como una abejita que va así de flor en flor. Yo tengo siempre un fuerte sentido de urgencia, pero ya entendí cómo es más mi problema que el El tuyo, mío. ¿no? Porque el que sufro soy yo y sí, abrirme. Pero eso, sí. Y eso también me pone muy enojón rápido si las cosas no pasan rápido, ¿no? Sí, Y sí, la paciencia es una virtud y eso siempre. aprendí aquí en México. Y eso es una buena lección también, Claro. porque sí, no todo puede pasar así como de zac, 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 ¿no? En alemán es zac, zac, zac. Así es. Y esa mentalidad Todo ya tenemos. está Zac, predestinado. zac, zac. Pinche tren anunciado a las 11:03, llega a las 11:03. Normalmente, también a veces tienen retraso, pero Pero el retraso de que 1 minuto o 2. No media hora esperando el metro de la línea morada. o sea, jamás tampoco así paras un camión así con la mano, nomás estás así y llega el bus y abre y entras y todo bien. Aquí no, aquí pues en la esquina, de hecho en nuestra esquina pasa un bus que las Pero, por ejemplo, una cosa que yo he notado aquí en México, me gusta mucho más en Ciudad de México ir en transporte público que en Alemania. Siento en Alemania la gente es más hostil en el transporte público y como hasta me siento más seguro en el metro de Ciudad de México que en el transporte público de mi ciudad porque hay mucho borracho, mucho homeless. hay, hay gente que constantemente le está buscando problemas, armártela de pedo. Aquí también a veces pasa, pero no es como allá. Allá, la neta, yo me siento más seguro aquí en el Zócalo a las 12 de la noche que en la plaza, que en el Kesselbrink de mi ciudad, Bielefeld, a las 12 de la noche es una área donde no puedes ir. Choque cultural conectando culturas, rompiendo burbujas. Comenta abajo cuál ha sido tu choque cultural más fuerte que has experimentado. Si se te ocurre a alguien a quien debería invitar aquí al programa, déjamelo saber abajo en los comentarios. Danos un like, eso ayuda con el algoritmo. Chau, tschüss, agur. Bye. Chau, tschüss, agur, cámara.